Bien, luego de haber visto en la teoría y con el BlueJ cómo es que está estructurada una clase y cómo funciona el paradigma de la orientación a objetos, vamos a hacer nuestros ejemplos para que vaya quedando más claro también cómo es que se declaran los atributos de las clases, cómo es que se construye una clase. Vamos a ver también cómo probar que una clase funciona correctamente. Para ello, pues vamos a crear en el editor NetBeans nuestro proyecto. Vamos a ir a archivo, luego nuevo proyecto. Ahí vamos a colocar o vamos a elegir la aplicación de Java. En este caso va a ser una aplicación Java. La seleccionamos, damos clic en siguiente. En el nombre del proyecto le colocamos 75, que es el número que corresponde a la sección. Donde nos pregunta si queremos crear una clase principal, le vamos a deseleccionar porque por defecto le pone un nombre, en ese caso no lo queremos. Entonces de momento le vamos a dar en finalizar y vamos a ver cómo se crea nuestro proyecto. Donde aparecen los paquetes, observen que ahí aparece el paquete por defecto. Siempre es recomendable crear un paquete primero. En este caso vamos a colocarle de nombre A para abreviar. Vamos a dar en finalizar y aquí vamos a crear nuestra primera clase dando clic derecho sobre el paquete y vamos a crear o seleccionar una clase de Java. En ese caso la vamos a llamar persona, recordando que siempre las clases inician con mayúscula. Para el caso NetBeans nos da también la facilidad que nos crea la estructura de la clase. Observen que aquí declara el nombre del paquete y el encabezado de la clase. Y vamos a declarar los atributos de la clase. Como recordamos, una clase está compuesta por el nombre del paquete, los comentarios. En el caso si hay que importar una librería, se coloca la sentencia import y el nombre del paquete que vamos a importar. Luego la declaración de la clase, van los atributos y el constructor y finalmente los métodos. No hay que olvidar eso. Entonces acá vamos a colocar el primer atributo, lo vamos a declarar como privado. Vamos a colocar en este caso una clase llamada persona. Vamos a definirla con 3 atributos llamados nombres, dando que los atributos son las características que definen a esta clase persona. El otro atributo también va a ser una cadena, lo vamos a llamar apellidos. Luego vamos a declarar un atributo llamado edad. En este caso no le voy a colocar modificador de acceso, quiere decir que va a ser público pero únicamente en las clases que estén contenidas en el paquete A. Luego, cuando nosotros declaramos una clase, este debe tener lo que se conoce como constructor, que habíamos visto al inicio del curso. Un constructor nos sirve para inicializar los valores de una clase. Es decir, si por ejemplo quisiéramos que al crear un objeto del tipo persona, este tuviera un nombre, por ejemplo Pepito, entonces en el constructor es donde se inicializa los valores de los atributos. No es básicamente como inicializar variables, sin embargo, aquí sirve para inicializar los objetos que se creen. Eso hay que tenerlo bastante presente cuando se esté trabajando con orientación a objetos. Vamos a crear entonces el constructor que le vamos a llamar persona. Observen que aquí cuando no se coloca ningún valor de retorno, esto indica que es el constructor. Observen que un constructor tiene el modificador de acceso, en este caso debe ser público, siempre se debe escribir como público. Si no, pues lo que sucedería es que no se van a poder crear instancias de la clase persona. Y luego tiene que ir el nombre mismo de la clase. En este caso, como la clase se llama persona, entonces aquí colocamos el mismo nombre persona. Es básicamente como un método, sin embargo este no devuelve nada, ni siquiera void. Y luego aquí entre paréntesis van los parámetros si acaso los tuviese. Luego en el método aquí es donde se inicializan los valores. Por ejemplo, si quisiéramos colocar que los nombres o nombre fuera igual a Juan, aquí lo colocaríamos. Entonces aquí es donde inicializamos los atributos de los objetos. Hay que tenerlo aquí presente, sin embargo de momento nosotros no vamos a escribir nada, sino que lo vamos a tener que crear manualmente posterior cuando estemos inicializando los objetos. A este constructor se le llama constructor por defecto, ya que
no devuelve, ya que no inicializa ningún atributo, y vemos que tampoco recibe parámetros. Ya teniendo el constructor por defecto, vamos a crear otro constructor donde ese sí va a poder recibir parámetros. Vamos a llamar en este caso igual el nombre de la clase. Observen que aquí vamos a escribir nuevamente el paréntesis. Sin embargo, aquí sí vamos a recibir atributos. En el caso de que quisiéramos inicializarlos con los nombres, entonces aquí el constructor lo que va a recibir van a ser los nombres, luego los apellidos, y finalmente la edad. Observen que Java, como es un lenguaje fuertemente tipado, debemos siempre especificar el tipo de datos que estamos enviando en el constructor. Y luego aquí vamos a escribir que cuando nosotros creemos un objeto en el cual estemos enviando el nombre, el apellido y la edad, aquí vamos a utilizar un operador llamado this, que en este caso lo que estamos diciendo es que, observen que para no confundir, vamos a utilizar este operador en el cual estamos diciendo this nombres. Cuando decimos nombres nos estamos refiriendo al atributo de la clase, no nos estamos refiriendo al parámetro que recibe el constructor. En este caso, this nombre está diciendo cuando creamos el objeto persona, nombres, el atributo nombre va a ser igual a lo que le enviemos nosotros como parámetro en la variable nombres. Luego, this apellidos va a ser igual a lo que enviemos en la variable apellidos. En este caso va a ser lo que enviemos acá en el parámetro. Y finalmente this edad, es decir, el atributo edad va a ser igual a lo que enviemos en el constructor en la variable edad. Entonces de esa manera es como hemos construido ya nuestra primer clase. Observen que aquí le harían falta todavía los métodos, sin embargo eso lo vamos a ir agregando posteriormente, pero lo que deben tener claro al crear una clase es que se deben agregar aquí primero los atributos, que eso sería ya parte de la abstracción, que a qué nivel de detalle uno quiere especificar la clase. En el caso pues persona, aquí me basta con los nombres, apellidos y la edad. Luego cuando inicializamos debemos crear un constructor, y luego pues puede ser un constructor que no reciba ningún parámetro y un constructor que reciba parámetros. Para el caso si no se agrega ningún constructor, es decir, si esta parte no la agregáramos, el compilador automáticamente va a entender que se tiene este constructor por defecto. Eso siempre va a ser así. Caso contrario no nos va a permitir crear objetos a partir de esa clase. En la siguiente vamos a ir haciendo más grande esta clase y le vamos a ir agregando los métodos y atributos.